el capítulo, en Hebreos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice allí la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí vamos a leer en la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabía que necesita un sacerdote. Pocas veces nosotros nos damos cuenta de esta necesidad. Y la pregunta no es si usted necesita un sacerdote católico romano o un sacerdote de alguna religión, sino un sacerdote como se describe en la palabra de Dios. Uno que esté a favor suyo. ¿Por qué? Porque aquí mismo, en el libro de Hebreos, el capítulo número 12, nos dice el autor, Hebreos 12, el versículo número 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso quiere decir que Dios es absolutamente santo y Él no tolera el pecado. Y cada pecado que nosotros hemos cometido afecta el cielo, afecta a Dios. Y necesitamos un sacerdote que ofrezca un sacrificio que nos libre de la presencia del pecado y que también satisfaga a Dios, que demanda que el pecado se castiga con la muerte. Y saben, amigos, este es un aspecto muy relevante en toda la Biblia. Toda la Biblia recorre esta verdad de la santidad de Dios y la necesidad de que nosotros seamos cubiertos, protegidos. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, el cuarto libro de Moisés, número 17, en el verso número 12, lo que dijeron los israelitas frente a la majestad de Dios que no toleraba el pecado. Los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: de aquí nosotros somos muertos, perdidos somos nosotros. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Y esto fue debido a que Dios ya no soportaba más el pecado de la nación de Israel. Los israelitas eran igual que nosotros, pecadores que necesitaban que alguien los representase delante de Dios. Alguien que ofreciera la expiación, un sacrificio que permitiera que Dios permaneciera con ellos y alejar de Dios las inmundicias. Bueno, este es el tema que aparece aquí, donde hemos leído hoy día en Hebreos capítulo número 5.
¿Y qué es lo que hacía un sacerdote en el tiempo de Moisés? Hay por lo menos 5 aspectos que hacía un sacerdote. En primer lugar, un sacerdote garantizaba que Dios pudiese estar con ellos allí mientras ellos iban camino a la tierra prometida. Garantizar la presencia de Dios. Y vamos a leerlo en Levítico, en el tercer libro de Moisés, Levítico capítulo 26, en el verso número 11. Dice ahí, Levítico 26, 11. Dice, y pondré mi morada, mi habitación en medio de vosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere vivir con nosotros. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, no os rechazará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Este es el deseo de Dios. Y el sacerdote antiguo garantizaba que Dios pudiese estar con ellos, ¿ya? Y constantemente, para que Dios pudiese estar con ellos, tenían que hacer cada año una celebración que se llama el Día de la Expiación, que se hacía una sola vez al año. Y ese evento magnífico garantizaba que Dios pudiese vivir con pecadores como eran los israelitas y constantemente presentar ofrendas y sacrificios. Volvamos ahora a la lectura inicial en Hebreos capítulo número 5, en el versículo número 1, donde dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote tenía que estar haciendo esto constantemente. Cada pecador que sentía su miseria venía con un animalito y se presentaba a la puerta del tabernáculo, del templo portátil que Moisés levantó en el desierto, y confesaba sus pecados y colocaba su manito encima del animalito y el pecado de esa persona pasaba al animalito en forma espiritual, por cierto, y luego el sacerdote tomaba ese animalito y lo sacrificaba y lo quemaba sobre el altar de bronce. Esto era todos los días. Y lo hacía para atender la necesidad del ser humano. En el versículo número 2, aquí dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El mismo sacerdote era un pecador igual que el que venía a ofrecer un sacrificio. Y él tenía que mostrarse paciente con esa persona que venía y le decía a Aarón, porque el sumo sacerdote era Aarón, Aarón, yo necesito tranquilizar mi conciencia porque he pecado y aquí vengo con mi sacrificio. Y Aarón se mostraba paciente, soportando la confesión de esa persona. Y esto lo hacía constantemente. Pero además, el sacerdote, Aarón, tenía que ofrecer por sí mismo, dice aquí el verso 3, y por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y en ese día de la expiación, el llamado Yom Kippur del mundo judío, Aarón sacrificaba un becerro y tomaba la sangre de ese becerro y entraba dentro del tabernáculo y ofrecía esa sangre por los pecados suyos y de su familia. Y después salía para afuera y había que sacrificar un macho cabrío y tenía que también sacrificar ese macho cabrío para llevar esa sangre por segunda vez dentro del tabernáculo y ofrecer esa sangre por los pecados de todo el pueblo.
como dice aquí al final del verso 3, como también por el pueblo. Y todo el pueblo esperaba ese gran día porque garantizaba que Dios iba a vivir con ellos. Era una fiesta muy esperada una vez al año. De otra manera, habrían muerto todos. Entonces, esta era realmente una tremenda necesidad para un judío. Si hubiésemos vivido en el tiempo en que este libro se escribió, usted se encuentra en la calle ahí o camino a las fiestas de los judíos. Algún judío le habría preguntado a usted, oye, ¿quién es tu sumo sacerdote? Y ellos le habrían dicho, mira, el sumo sacerdote que hay ahora es tal persona descendiente de Aarón. Él está garantizando que Dios esté con nosotros y que nosotros seamos perdonados. Bueno, todo eso hoy día lo reúne el Señor Jesucristo. No por hombres pecaminosos como eran ellos, que tenían que ofrecer sacrificios primero por sí mismos y luego por el pueblo, sino el Señor Jesucristo ha hecho una obra perfecta y permite ahora la presencia de Dios en el corazón de un ser humano por su obra en la cruz del Calvario. Vamos a leer en el capítulo 7, que en otra oportunidad vamos a llegar ahí, de Hebreos, pero mire lo que dice el capítulo número 7. Dice en el versículo 24, hablando del Señor, mas el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, porque Él no es un sacerdote que murió y desapareció, sino que resucitó, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente o todos los días a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Yo no sé si usted que está escuchando esta noche la palabra de Dios ha entendido la necesidad que tiene usted de un sacerdote, alguien que haya efectuado un sacrificio completo, una vez y para siempre, que no tenga que estar viniendo día tras día para presentar sacrificios por usted y también él mismo por sus propios pecados, sino uno que ha hecho un sacrificio perfecto por sí mismo, con una sola ofrenda, un solo sacrificio presentado por el Señor Jesucristo, su propia vida, y Dios ha quedado satisfecho. Leámoslo también en Hebreos capítulo número 9, en Hebreos 9, el versículo 26, dice en Hebreos 9, versículo 25, comencemos, Hebreos 9, 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, aquí hay una tremenda noticia para nuestros amigos que están esforzándose para purificarse. A lo mejor usted quiere llegar al cielo en base a sus obras. Usted dice, bueno, me porté mal hoy día, le voy a pedir perdón al Señor, a ver si me perdona y
y me sacrifico en algún mérito, hago alguna obra meritoria. Yo me acuerdo, mi mamá, cuando yo era chico, me llegaba la Virgen de los Vázquez. Yo tenía unos 5 años y no entendía para qué íbamos para allá, pero de repente yo veía a mi mamá arrodillada y entrando a ese santuario se rompía las rodillas. Y yo decía, mamita, ¿por qué esto, mamita? Te está haciendo daño. A mí me dolía lo que ella hacía. No, es que tenemos que agradar a Dios y sacrificarnos, hijito mío. Me decía, yo no entendía nada de lo que hacía ella en ese peregrinaje tan absurdo, tratando de ganarse la salvación. Gracias a Dios que lo entendió cuando, después que yo acepté al Señor Jesucristo, muchos años después, yo me convertí al Señor a los 25 años de edad y pude explicarle y decirle, mamá, hay un sacrificio ya hecho, perfecto. No necesitamos nosotros hacer nada porque todo lo que hacemos nosotros es pecaminoso. Y ella comprendió esa obra portentosa de nuestro Salvador con una sola ofrenda. Como dice aquí en el versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué significa eso? Que él quiso ofrecerse a morir en la cruz del Calvario para quitar el pecado del medio. ¿Ya? Entonces, la purificación, la expiación es una realidad. ¿Qué significa expiar? Significa alejar el pecado. Usted necesita un sacerdote que expíe, que quite de la presencia de Dios sus pecados. Porque si usted todavía no ha venido a Cristo y le ha recibido como su Salvador, sus pecados todavía están sobre usted. Esa es la gran diferencia entre usted y los creyentes. Nosotros los creyentes ya no somos vistos como enemigos de Dios, porque los pecados nuestros los llevó Cristo. Cuando Él murió en la cruz, llevó mis pecados y Él se ofreció y me lavó con su sangre preciosa. Pero si usted no tiene a Cristo como Salvador, usted todavía está con sus pecados sobre sí y no va a poder entrar al cielo. La purificación es una realidad porque Cristo es el gran sacerdote que viene a favor nuestro para quitar el pecado. Leamos también en el capítulo número 10, versículo número 10, dice, en esa voluntad de venir a este mundo a ofrecerse, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Y por qué habla del cuerpo? Porque Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sabía usted que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, llevó ahí en la cruz los pecados suyos para que usted pueda ser lavado, lavada y perdonada? Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, en pocas palabras, todo ese ritual de sacrificios no podían hacer nada. Yo creo que cuando un judío escuchaba o leía este escrito que usted está escuchando ahora, era como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que todo lo que nosotros creíamos en nuestra religión judía no sirve para nada? No nos sirve para nada. Nunca pudieron quitar ningún pecado. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, a este autor le encanta esta expresión, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí, hermanos, para nosotros, este texto, el verso 14, es una joya, es un tesoro de la Biblia. Cuando el diablo te insinúe que tú no sirves para nada, cuando el diablo te susurra que tú, que dices ser salvo, sigues siendo un pecador porque fallas, lo cual es realidad. Ser salvo no significa dejar de pecar, sino que ahora tenemos la capacidad de retroceder frente al pecado. Te puedes agarrar de este versículo, verso 14, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué significa esto que hemos sido hechos perfectos? El vocablo perfecto no es sinónimo de sin pecado. No es un concepto moral, es un concepto funcional. Para el griego, porque esto está traducido al lenguaje griego, para un griego algo perfecto no es algo sin pecado, sino es algo que funciona. De manera que perfecto significa que es algo que cumple un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Acercarse a Dios. Por eso más adelante aquí, en el capítulo número 10, dice, verso 22, acerquémonos. Ahora el creyente, y solo el creyente, se puede acercar a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El creyente está equipado. Antes no podíamos acercarnos, como leímos ahí en Números, los israelitas le dijeron a Moisés, vamos a morir, no nos podemos acercar porque Dios es fuego consumidor. Ahora el creyente puede acercarse. ¿Y por qué puede acercarse? Porque Cristo, con su sangre, nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha equipado. Acerquémonos. También en el verso número 23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora el creyente puede ser fiel y dejar esa vida de que a veces vengo a las reuniones, a veces leo la Biblia, a veces hago lo que agrada a Dios. No, ahora podemos vivir una vida sin fluctuar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, el compromiso de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió guardarnos. Y el verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora el creyente y solo el creyente puede vivir una vida de iglesia. El creyente puede amar a sus hermanos, puede considerarlos, puede estimularlos, ¿ya? Al amor y a las buenas obras. Y en cuarto lugar, verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El creyente ahora ama el congregarse. Desea estar allí donde está Cristo, donde está el nombre del Señor. Todo esto, hermanos, lo ha hecho el Señor Jesucristo para que vivamos cerca suyo. Ahora volvamos a Hebreos capítulo número 5. Lo que hacía el sacerdote en el verso número 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote tenía que mostrarse paciente. Aarón, como sumo sacerdote, tenía que ser paciente. Y este vocablo, paciente, aparece una sola vez en la Biblia, y aquí está. Es un vocablo griego eh, que significa
Eh, no paciencia, aunque parece que viene de paciencia, pero no es paciencia, tampoco es tolerancia, pero es esa capacidad del sumo sacerdote de no sentir ira o enojo por el pecado que se ha cometido. Es la capacidad de no perder los estribos con las personas cuando son tontas. Ahí la expresión paciente con los ignorantes. ¿Mm? Y son personas que no van a aprender y van a hacer lo mismo una y otra vez. ¿Ah? Y el sacerdote se encontraba muchas veces con lo mismo. ¿Y a qué vienes? Mira, aquí vengo de nuevo, Aarón, porque hice el mismo pecado que ayer. Oye, pero ¿cómo vamos a seguir con lo mismo? Ándate para la casa. No, Aarón no podía hacer eso. Tenía que ser paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Mm? Entonces, era ser paciente, era la capacidad de soportar la ignorancia y el extravío de los corazones de las personas. Aarón tenía que hacerlo, porque él mismo, dice aquí el versículo número 2, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y usted sabe lo que le pasó a Aarón. Aarón fue el que hizo el becerro de oro y que introdujo la idolatría en el pueblo de Israel. Aarón con su hermana María murmuraron contra Moisés. Entonces tenía mucha debilidad Aarón. No podía tratar mal a los extraviados e ignorantes. Bueno, el Señor Jesucristo es mucho más que Aarón. Él es muy paciente porque Él estuvo aquí. Es un hombre perfecto que vivió también la debilidad humana, que fue tentado en todo, como dice el capítulo número 2, pero sin pecado. ¿Ya? Ahora ya explicamos aquí en el versículo 3 que debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El Señor Jesucristo lo hizo. ¿Ya? Él ofreció su propia vida y no tenía necesidad de ofrecer pecados por sí mismo como lo hacía Aarón. Aarón tenía que sacrificar un becerro por sus pecados y por los pecados de su familia. No, el Señor Jesucristo no. El gran problema que tenía Aarón cuando entraba al santuario era acercarse a Dios, porque él era un pecador. En cambio, el gran problema que tuvo el Señor Jesucristo es acercarse a nosotros, porque Él es Dios. Y si Él hubiese venido tal como es, nos habría fulminado a todos. Y por eso se hizo hombre, se revistió de humanidad y vivió en este mundo sin pecado. Vamos a leerlo aquí en Hebreos capítulo 4, el capítulo anterior. El versículo número 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además, el profeta Isaías dice ahí en Isaías 53, el versículo número 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Él nunca cometió ninguna maldad. En tercer lugar, como dijo aquel centurión a los pies de la cruz,
verdaderamente este hombre era justo. El Señor es justo. Número 4, como escribe Pablo en 2 Corintios 5:21, él no conoció pecado. Número 5, como escribe Pedro en 1 Pedro 2:22, el Señor Jesucristo no hizo pecado. Número 6, como dice Juan en 1 Juan 3:5, no hay pecado en él. Número 7, como ya leímos en Hebreos 7, vamos a leerlo en Hebreos 7, el versículo 26, dice ahí el autor: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se fija lo perfecto que es el Señor Jesucristo? Y esto es admirable, amigos que están aquí, sumamente admirable, que el Señor, que no tenía pecado alguno, haya querido venir a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Ya? Ahora volvamos a Hebreos 5. El autor también les dice aquí en el verso número 4, y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál? De hacerse sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no fue el que se candidateó para ser sumo sacerdote. No, él fue escogido por Dios. ¿Ya? Hubieron otros, como los de Coré, que quería ser sacerdote, siendo levita, pero no era de la familia de Aarón. Y Coré y un séquito de otros dijeron: nosotros también vamos a ofrecer incienso, y Dios los fulminó. Ahí está el rey Usías, que siendo rey tomó un incensario y quería ofrecer el incienso entrando al lugar santísimo, y lo detuvieron. 80 sacerdotes lo detuvieron: no, rey, a ti no te corresponde hacer esto. Y el rey se enojó y le brotó la lepra y vivió leproso todo el resto de su vida. No, nadie se autodenomina como sumo sacerdote. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Dice aquí en el verso 6, perdón, el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí tenemos la cita del Salmo número 2, ¿ya? Que el Señor fue engendrado como hombre para venir a ser sumo sacerdote. ¿Quién se lo dijo? ¿Algún hombre? No, Dios. Dios le dijo: tú eres mi hijo. Y la expresión hijo es un título divino. Esto lo dijo Dios cuando el Señor estaba en la Trinidad, en la eternidad pasada. Tú vas a ir y te vas a hacer hombre. Yo te voy a engendrar como hombre. Y el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, Dios le dice en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y saben, hermano, aquí tenemos que en la primera cita del Salmo 2, cuando dice yo te he engendrado hoy, está hablando en el Salmo número 2 de Jesucristo como Rey. Y aquí en el verso 6, cuando está diciendo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el Salmo 110 está hablando de Jesucristo como sacerdote. Entonces el Señor Jesucristo es Rey y sacerdote. Dos cosas que nadie más jamás pudo haberlo hecho. Ahora, miren lo que además el autor nos va a decir, cómo el Señor llegó a ser sumo sacerdote. Ya hemos dicho, nadie toma esta honra sino
que Dios tiene que designarlo como lo hizo con Aarón. Y ya hemos visto que el Señor recibió esta honra directamente del Padre. Lo comprueba el Salmo 2 y lo comprueba el Salmo 110. Pero faltaba algo más. Tenía que aprender la obediencia. Verso 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Mm? Fíjese lo que tuvo que experimentar. Él tenía que pasar por algo que no conocía. Cristo, en los días de su carne, dice el verso 7, o sea, cuando fue hombre. Ese periodo de tiempo en que siendo Dios se hizo hombre. Y aquí tiene este tremendo conflicto que tenía que pasar por el sufrimiento de la cruz. Y vamos a leerlo en Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 32. Lo que tenemos aquí en Hebreos capítulo número 5 y versículo 7 es Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensa, donde se estrujaban las olivas, las aceitunas. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Aquí tenemos al bendito y puro Señor Jesucristo enfrentándose con una tremenda agonía, el ser hecho pecado. De aquí, de Getsemaní, el Señor está mirando hacia la cruz, lo que significaba ser el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Miles y miles de pecados avecinándose sobre su santo ser. Y el Señor está angustiado. Y aquí tiene un legítimo cuestionamiento como hombre. Obedecer. ¿Por qué el autor nos muestra a Jesucristo en Getsemaní aquí en Hebreos 5:7? Porque los que recibieron este libro eran creyentes algunos, tenían que aprender a obedecer, tenían que mirar a Jesucristo. Obedecer tiene su precio, requiere renuncia a uno mismo. Y aquí Jesucristo, como hombre, aprendió a renunciar. Él podía haber evitado ir a la cruz. Claro que sí. Como lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Podía haber reclamado el ser Dios. Sí, porque él era Dios.
Podía haber pedido más de 12 legiones de ángeles, como dice Mateo 26:53. Él no usó sus derechos de Dios, renunció voluntariamente a sí mismo. ¿Mm? Y sabe que esto lo había enseñado públicamente él a sus discípulos y a toda la gente que venían a escucharles. Él les dijo públicamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Había pedido a otros que renunciaran legítimamente a todo lo que este mundo ofrecía, a los que querían salvar su pellejo de no sufrir y llegar al cielo. Y ahora le toca a él. Llegó el momento de salvar su vida o perderla. Y está aquí en Getsemaní con ese cuestionamiento. Y hermanos, tomemos esta enseñanza y apliquémosla a nuestra vida como creyentes. Muchas veces llevamos vidas pobres porque no renunciamos a nosotros mismos. A veces nos consagramos y decimos: ya, ahora voy a ser fiel, voy a estar en todas las reuniones, voy a servir al Señor, voy a hacer la voluntad de Dios, pero nos dura un periodo de tiempo corto. Fíjese lo que dice aquí, volvamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aquí tenemos al Señor en una tremenda tristeza, un llanto incontenible de un alma apesadumbrada. Esta expresión lágrimas es un llanto fuerte. Este clamor es un clamor por sí mismo. En otra oportunidad el Señor lloró. En 2 veces más el Señor llora. Lloró frente a la tumba de Lázaro y lloró por Jerusalén. Él lloró por otros. Pero ahora está llorando por sí mismo. Él no esconde este sufrimiento. Pero ¿sabe lo que hace? Él pidió que no se hiciera su voluntad, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios siempre tiene un fin mejor. Aunque nos lleve a la muerte lo que viene más adelante. Y nos dice aquí el verso 7 que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Si él murió, ¿a qué se refiere que fue oído? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dice fue oído si el Señor murió? Lucas nos dice que vino un ángel para fortalecerle. Posiblemente se refiera a eso, pero yo creo que más que a eso, porque Dios lo escuchó no librándolo de la muerte, sino proveyendo una respuesta mejor que librar de la muerte. Lo resucitó en gloria y lo exaltó hasta lo sumo. Por eso dice el versículo número 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y saben, hermanos, eh, yo quiero terminar para nosotros los creyentes diciendo algunas verdades sublimes de este pasaje.
El Señor no escondió la verdad que obedecer tiene un precio. Si usted cree que ser obediente es barato, está equivocado. Obedecer siempre requiere pagar un precio. ¿Ya? Nadie puede ser útil en las manos de Dios si no muere a sí mismo. A veces nosotros queremos servir a Dios, pero con nuestro criterio. Necesitamos ser perfeccionados antes de llegar al cielo. Y mientras estemos aquí, vamos a pasar pruebas. ¿Ya? Nosotros necesitamos ser perfeccionados moralmente, porque aquí dice en el verso 9 que Cristo fue perfeccionado, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No, el Señor no fue perfeccionado moralmente. Nosotros sí lo necesitamos. Él fue perfeccionado espiritualmente. Fue equipado. Pudo experimentar lo que como Dios no conocía. Porque el Señor era inocente. Llegó a los 30 años y era un hombre que era completamente inocente. Poseía la virtud de la inocencia, pero no poseía la virtud probada, dice un comentarista. ¿Qué es lo que es eso? Él explica y dice, inocencia es una vida sin probar. Y así fue como el Señor vivió 30 años, hasta que como hombre comenzó a vivir la prueba, siendo tentado por el diablo, siendo tentado por los hombres, incluso ahora en que se mané tentado también si va o no a la muerte. Y virtud es la inocencia probada y victoriosa. Entonces el Señor necesitaba adquirir virtud victoriosa por la prueba. Y su inocencia solamente servía para hacer el sacrificio que quita el pecado. Pero su inocencia no nos servía para ser sumo sacerdote. Necesitaba ser equipado por la prueba de la tentación, por la incomprensión, por el abandono. Y tenía que sufrir más que cualquiera de nosotros para poder socorrernos. Entonces a Cristo el sufrimiento le aportó cualidades que no conocía como Dios. Ahora él sabe qué es lo que es tener hambre, cansancio, sueño, fatiga, rechazo, odio, vergüenza. Ahora sabe qué es tener miedo, qué es morir. Ahora es un eficaz sumo sacerdote. Por eso dice el verso número 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso, hermanos, que tengamos un sacerdote como el Señor Jesús. Yo no sé si usted frecuenta el ir a Él. A veces los mismos creyentes, cuando pecamos, dijimos, bueno, a todos lo hacen, ya me voy a olvidar de esto, voy a seguir adelante, pero no han ido a Cristo. Es necesario, hermanos, ir al Señor cada día por pensamientos morbosos o equivocados, por palabras maldichas, por pecados deliberados. Cada día tenemos que ir a Él, porque el Señor está equipado. ¿Mm? Entonces, hermanos y amigos que están aquí con nosotros, usted necesita un sacerdote como Jesucristo. Él está completamente dispuesto y equipado para atenderle. No pierda el tiempo. No deje que pase un día más sin acercarse a Dios. Primero, para recibirle como Salvador. Y si usted ya es del Señor, para tener esta relación de cercanía, de comunión con Dios.
Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios amado, te damos gracias por tu Hijo. Gracias, nuestro Dios, que Él estuvo dispuesto a venir para hacerse hombre y ser este gran sumo sacerdote. Oh, nuestro Dios, gracias que los creyentes no vivimos solos, no estamos desvalidos, tenemos a tu Hijo. Gracias por su obra perfecta, hecha una vez y para siempre. Dejamos tu palabra en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.